Saludos amigos, saludos hermanos. Continuamos con nuestro tema que estamos compartiendo el día de hoy y le damos la bienvenida. La Iglesia de Unificación, la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, su director de Educación Nacional, Reverendo Nelson Loredo, les da la bienvenida a estos temas tan maravillosos. Y continuamos con este tema que se titula Concientización Mesiánica e inicio oficial del curso público providencial. Es de vital importancia para los unificacionistas del mundo entero conocer los orígenes de la fundación de la Iglesia de Unificación. Hoy vamos a continuar el tema que ayer, sábado 26 de abril, se nos cortó la comunicación luego de un fallo técnico, pero continuamos donde quedamos y que quedamos en blanco en este maravilloso tema. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y compártalo con sus familiares, vecinos y amigos. Si desea comunicar con mi persona, nelsonloredo2027@gmail.com, puede hacerlo. Dele me gusta, compártalo con sus familiares, vecinos y amigos. Manos a la obra con nuestro tema. Vamos a continuar el día de hoy con la sección 3, preparación para transitar el camino mesiánico. Ayer quedamos en el tema de la 29ª graduación de la escuela pública John Yu, que ocurrió el 25 del mes de marzo de 1938, cuando el joven Sang Myang Moon se graduó. Su capacidad era tan elevada que fue nombrado para que hablara públicamente en el estrado de graduación y presentó observaciones especiales. La presentación de 30 a 60 minutos bajo la prohibición del idioma coreano. Esto fue el 4/3 de 1938. Recordemos el colonialismo imperial que estaba gobernando en ese momento del año 2037, más el Padre verdadero con su capacidad de amor critica a los líderes autoritarios ante superintendentes provincial, el jefe de policía, autoridades militares, padres, y fue señalando uno por uno a cada uno de estos maestros, dando sus virtudes y también lo que le haría falta para alcanzar la mayor perfección en sus actividades. Es señalado el personaje bajo observación en Eusuk-dong y durante la época estudiantil en Japón. En Japón hasta fue necesario que le cambiara o se cambiara su nombre. Vamos al punto 3 para el momento del día de hoy. Preparación para ir el camino mesiánico. El Padre verdadero, luego de su concientización mesiánica. 1. Una vida sin padres, ni maestros, ni amigos. En realidad el Padre, profundo en oración, meditación, no tuvo quien le educara o le enseñara porque él recibía dirección directa de Hanul Monín, la guía directa de nuestro amado Padre, Madre Celestial. Su posición solitaria, sin tener con quién consultar sobre la providencia, él es el de él emana el concepto del principio divino, de él fluye la verdad y no tiene con quién contrastar porque no hay biblioteca, no hay nada, no hay quien tenga el conocimiento aproximado a las grandes revelaciones que estaba teniendo día a día. En apariencia, uno más internamente el camino de representante de Hanul Monín, nuestro Padre, Madre Celestial. Por eso fue un camino solitario durante estos inicios de trabajo providencial. Su vida con un corazón de padres en el cuerpo de un sirviente. Esa fue la condición de vida del Padre. Entonces, en esta preparación interna, que fue de 1935, en el mes 4, al mes 8 de 1945, aquí la existencia de Hanul Monín y la búsqueda de los principios fue lo más importante. De la edad de 16 años a 17 años y en el verano el relevantamiento de todo el país. El Padre nos dice, alivie, Padre, alivie, Padre, la carga del destino de este pueblo impactantemente desdichado. Alivie, Padre,
la carga del destino de este pueblo impactantemente desdichado. Con una agudeza espiritual ya entendía los principios y las cosas en lo más profundo, en lo interno. Y realizó también una preparación interna, pero también un curso sustancial ajustado a los principios. Entonces, los días de escuela en Euk-Sok-Dong, en Seúl, de 1938 a 1941, o sea, de la edad de 19 a los 22 años. Recordemos, ¿verdad?, que con la revelación que se le dio en el monte, cuando él apenas era un adolescente de 15 años, transformó su vida. Un adolescente en esas edades está pensando en otras cosas y él tenía que estar echándose en sus espaldas, al hombro, cargando la providencia de restauración mundial y cósmica. Entonces, la imagen en sus días de estudio en Kyuksung, Escuela de Comercio Práctico, actual liceo anexo al batallón militar. Los días de escuela en esta Escuela de Comercio Práctico de Kyuksung era una situación de escuela donde se estudió electricidad, arquitectura y comercio. Este actual liceo, John Dae eh, se impartían 14 clases, habían 30 funcionarios y 794 alumnos. El estudio en la electricidad, aprendizaje central, cuestionarios basados en lo esencial, la vida de silencio y oración para equipar su personalidad. Él es dedicado a la limpieza y a encender la estufa, aconsejaba y ahorraba y ayudaba a sus amigos a pagar sus inscripciones. Él mismo trabajaba para solventar sus estudios y le ayudaba a sus compañeros a pagar sus colegiaturas. Realmente recuerden que Corea tiene esos inviernos que son bien fríos. Por eso dice ahí, él era el encargado de la limpieza y encender la estufa. Eso es un ambiente muy difícil para un joven con esta edad, ¿verdad? Comenzando una vida de inicios, en los primeros inicios de escuela. Así que el padre, en la época en Exodus, se afilió a la Nueva Iglesia de Jesús del año 1933 por el pastor John Dooley en la escuela dominical de la iglesia Myung-Soo-Dae. En persona construye la iglesia. En el año 1934, Soo Kyung-Kang, madre Kim Bon-Lee, tuvo inspiración al sonido de su oración. El pastor Hobin Lee predica Duk Pilwon ama a niños como príncipes y princesas. El maestro más popular es aplicado el método de enseñanza a través del relato. Así aprendían los niños, los jóvenes en este tiempo. Y ahí lo tenemos en esta fotografía donde el padre daba estudios del servicio dominical en esta iglesia, junto a alumnos de la escuela de la iglesia de Myung-Soo-Dae, construida en 1939. Así es que esta época, esta nueva iglesia de Jesús, la iglesia de Myung-Soo-Dae, el escenario experimental para revelar el principio a fieles y diaconisas, les revela parte de su estudio del principio, así como pasó dando a conocer las actividades de testimonio en Sangdo-dong, en la estación de Seúl, el parque Hyochang, Palacio Changdong, Palacio Changkyung, y practica en las calles. Sus actividades de servicio voluntario, trabajó fuertemente, pesado en los tanques de gas de amoníaco para los indigentes bajo el puente del río Han, y la provisión de alimento y ropa, les corta el cabello, le daba asistencia a estas personas que estaban en una situación más miserable todavía. Así que el padre Doc Jang-Gu Sok, en la segunda 49-19, el predicador Doc Pal Won, amigo de Ku Bon-yo, con John Ji-jae y Sun Ryung Moon, se cocina para sí mismo 2 comidas diarias. Tuvo una vida austera, sin calefacción, usa agua fría, y fueron las experiencias del corazón directo con Hanul Pumunin en estos días. Recordemos que esa vida austera no es porque no tenía, si trabajaba duro y conseguía lo necesario para pagar sus estudios, era para compartir, tener algo que darle a los demás, a sus compañeros de estudio.
una de las pensiones, la casa de Kim Bong-lee, ahí donde ven ese círculo, y así la vida de pensión en Hudson Down, sus estudios bíblicos y hacía debates, los problemas fundamentales con pastores famosos, estudiaba la Biblia en el idioma original, en inglés, subraya hasta gastar el libro, busca versículos secretos, tenía una ardorosa y ferviente lectura de la historia y filosofía, el fluir de la historia y los problemas fundamentales de la vida y el universo, y buscaba la solución para guiar a la humanidad. Con un riguroso autocontrol, se viste con ropas gastadas, sale, anda por los callejones sin poder alzar la vista al cielo. Era una vida absoluta unidad de fe, amor, obediencia y oración a Hanulpo Monín, nuestro Padre, Madre Celestial. Esa vida de oración de hasta 16 horas de oración en el cuarto piso, en el cuarto del piso de paja tejida. Tenía una vida de oración profunda. Hace a Hanulpo Munin, nuestro Padre, Madre Celestial, llorar con él en oración en tierra sagrada. Entonces, después de la caída del hombre, Hanulpo Munin, nuestro Padre, Madre Celestial, vive como un prisionero sin pecado hasta que realice la voluntad de Hanulpo Munin. Yo soy un prisionero. Ayú. Aquí observamos la roca a la que el padre subía con frecuencia a orar. Esta es la vista de Myung-Sude en la época del Imperio japonés. Ahí tenemos entonces, se mueve rápido, ahí va, ahí está. Con esta vista de Myung-Sude en la época del Imperio japonés. Estos días de estudio que continuaron en Tokio, Japón. Recordemos que el padre se desplazó de Corea a Japón. Es interesante ver cómo una persona que vive en un ambiente dominado, absolutamente enajenado por el imperio, se va al seno del imperio japonés. Esto ocurrió de 1941, mes 4, 1943, cuando ya tenía 22 años a los 24 años. Esa es la apariencia física del padre, siempre un joven muy hermoso, muy guapo para los estándares mundiales, una persona consagrada a Dios. Tomó el barco y se desplazó, se fue hacia Tokio, a Japón. Entonces vamos a ver aquí sus estudios en Tokio, Japón. La providencia por la cual tuvo que ir a Japón. Dijo, ahora debo irme, padre, proteja este pueblo hasta mi regreso. Aquí, el pueblo del Padre es el Israel escogido de Hanulpo Munin, nuestro Padre, Madre Celestial. El padre tomó el tren Hikari en Seúl, Busan, el 31 de marzo de 1941. Luego tomó el ferry Wambu en Chokei Maru, el 1 del 4, 1941. Y después, recordemos que en Japón era vetado todo lo que era coreano, así que hasta cambió el nombre, fue forzado a cambiar su nombre y se llamaba Emoto el 10-11 de 1931 al 11 del 2 de 1940. Así, su providencia por la cual tuvo que ir a Japón. Encontramos, es bajo el imperio japonés gobernando, pujante, está en el seno del Japón colonialista, conquistador. ¿Cuál era la situación y el entorno? En los tiempos de Jesús había época de persecución bajo Roma. En la época del Padre verdadero estaba la época de persecución bajo el imperio japonés. Así que el movimiento independentista en los tiempos de Jesús esperaban al Mesías que los venía a liberar del yugo explotador y la persecución del imperio romano. En el movimiento independentista en Chosun, en Corea, había también un movimiento independentista. Aquí no hay una nación o étnicos o principales fuerzas. Era un movimiento que nació del corazón del pueblo, que oraba y clamaba a Dios, a Hanulpo Munin, nuestro Padre, Madre Celestial. La actividad independentista, recordamos la historia de Barrabás, que esta persona fue canjeada cuando dijeron, ¿a quién escogéis? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo en el tiempo de Jesús, el Mesías, el Hijo unigénito, tomaron la vida de Barrabás, la que le salvaron,
y a Jesús lo condenaron. En la época del Padre verdadero, el Barrabás de ese momento es Ku Kim. Jesús uno, fue uno en unidad con Barrabás y luego fue a la crucifixión. La devoción en la época de Jesús, había adoraciones a los ídolos y dioses falsos como a Baal. En la época del Padre estaba la adoración al sol, el famoso sol naciente. Entonces era una devoción centrada en Satanás, así como la cultura es la que se vive en el mundo entero, porque Adán y Eva cayó, la cultura del lado del arcángel. Y esto es lo que el Mesías tiene que restaurar, la cultura del arcángel. La religión, un grupo de adoración en el santuario Chito, el santuario de Satanás, y el de no adoración al santuario, el de Dios, Hanul Pumonim. Así que el Mesías viene a hacer la separación y establecer una organización de unidad con Hanul Pomonín. Su pensamiento es una mezcla de pensamiento decorativo y comunista. Vivía en un ambiente arcangélico, caído, así como estudiante de dos lados, norte, sur y norte. Recordemos que el padre nació en Corea y él se dividió. Y el padre nació en la parte norte y tuvo que trasladarse a la parte sur después. Esto es interesante, que la Corea del Padre es una Corea unida y llegó a ser el Padre un hombre sin país, sin patria. Aquí encontramos entonces que en la graduación de Waseda, que pertenece a la Universidad de Waseda, se graduó en electricidad. Esto fue en abril 1928. Esta es la fachada de la universidad, en la escuela que el padre se graduó. ¿Y por qué se graduó de esta área? Los estudiantes en este momento eran 1.320 personas y fueron formados 580 personas, todos especializados en electricidad, 125 personas. La razón entonces para estudiar electricidad, el padre nos dice que futuramente la ciencia tiene que probar la religión y el mundo invisible. Y recordemos que la electricidad sabemos que está ahí, y aunque no creamos que existe, ahí está cuando circula en los cables. Si usted lo toca se va a dar cuenta que existe, ¿verdad? Entonces, el Liceo Waseda, en el anexo a la Universidad de Waseda, ahí está la fotografía del joven reverendo San Miamun, con sus amigos, con sus compañeros de escuela, los más fieles seguidores que escuchaban sus palabras. Es la relación de Dios con los humanos, es una relación de padre e hijos. Esta es la verdad absoluta del universo. Encontramos entonces el padre graduado, allá está en el círculo que ven ahí, ¿verdad? De rojo, y con ello encontramos que había un movimiento estudiantil subterráneo de resistencia, Jongjoe. Las actividades subterráneas con estudiantes coreanos, aquellos que estaban viviendo en Corea con un amor de personajes muy patrióticos en Japón. Y así el padre entró en investigación, bajo investigación, en preparación para el futuro de una guerrilla de Hanul Pomonín, Barrabás y Jesús, Kingu y el Padre verdadero. Ahí estos son los dos personajes similares. Encontramos el fundamento de las fuerzas nacionales luego de la liberación y fundamento anti-shintoísta, que era la religión predominante en esos momentos. El contacto Shanghái, el contacto con Kingu, la distribución de panfletos, así como también estuvo bajo vigilancia todo el tiempo. Se comunicaban de formas muy especiales, mas el movimiento independentista, aunque fue exitoso, el padre tuvo que pasar por una dificultad mayor. Así es que ocurrió que el movimiento estudiantil subterráneo anti-japonés dice: si uno está dispuesto a morir por la nación y el mundo, estos le estarán eternamente endeudados. Si uno vive y muere por su pareja, ella vivirá y morirá por uno. El padre verdadero cargó hasta Corea con el cadáver de Ku Bon-yu, quien fuera amigo desde el liceo y que lo acompañó a estudiar a Japón. Fueron 14 horas de tren para llevar fondos para el movimiento independentista en Manchuria.
Este fue el trabajo de la época de estudiantes de estudio en Japón. Aquí vemos la fotografía del arquitecto Doc Moon-eun con el maestro Sang Myung-moon. Primero éramos amigos, él revela su testimonio. Éramos amigos y colegas, primeramente, pero más tarde pasé a atenderlo como padre cuando comprendí su palabra, su personalidad y su misión celestial. Cuando entraba a su cuarto en Japón, siempre tenía abiertas las Biblias en hebreo, inglés y coreano, marcadas con líneas en rojo, una y otra vez. Y si comenzaba a orar, pasaba las horas y horas sin tener noción del tiempo. Ahí está entonces, con amor, el Padre verdadero, en la pensión, ¿verdad? En los tiempos cuando estaba hospedado, con amor verdadero supera las limitaciones de Adán. Ese es Mitsushaki Koucho, 1902, 1983, y Ito, 1904, 2000. Ahí encontramos entonces que la indagación de los principios y la formación ideológica. Con oración, con muchas lágrimas, hizo lectura repetida de la Biblia, experiencias espirituales, indagación de los principios de la ley celestial y refuta la teoría a los comunistas. Luego de una sangrienta lucha con Satanás y de presentación ante el Consejo Celestial, el Padre verdadero recibe el sello real. Esto lo anunció 16 de abril de 1942. El camino de la exploración de los principios, el origen del universo, la relación padre-hijos, así como también el amor verdadero, la distancia más corta para encontrarse con el corazón de Hanul Pomonín, nuestro Padre Madre Celestial, y el principio de la acción de dar y recibir. Estos fueron sus grandes descubrimientos, así como la ley de la restauración a través de la responsabilidad, cumplir responsabilidad. La vida de experiencias y el arduo entrenamiento de lo más bajo a lo más elevado. Al lograr la máxima posición mediante máximos esfuerzos y en las peores dificultades, se encuentra con Hanul Pomonín. Vean, el corazón no es solo palabras. Cuando se da en acciones, uno se conmueve y el otro también. Cuanto peor sea la situación, la explosión de esa emoción más se potencia y es allí donde Hanul Pomonín está. Esto es anunciado con un corazón de amor. Recordemos el Padre trabajando arduamente, comenzando su vida de fe, experimentando con sus jóvenes estudiantes antes de anhelar dominar el universo. Domina tu propio ego. Repito, antes de anhelar dominar el universo, domina tu propio ego. Así que con la graduación temprana del Liceo Técnico de Waseda, se acortó el curso porque estaba en conflicto. Japón, estamos hablando del 30 del 9 de 1943, el ejército japonés ataca Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941 a las 7:48 AM. Esto fue una invitación a los Estados Unidos a entrar de lleno a participar en la Segunda Guerra Mundial. Y así, este sistema en tiempos de guerra fue una graduación temprana la que el padre recibe, porque se acortó el curso lectivo. El hundimiento del ferry Konlin Maru. El padre ya tenía que regresar, una vez graduado, tenía que regresar a la parte de Corea, cruzar el mar, pero recordamos una providencia que el padre cuando quería montarse en ese ferry, sus pies eran muy pesados, no podía avanzar para tomar ese ferry. Así que, pero cuando caminaba en la dirección contraria, se ponían livianos. Así que algo aconteció y es que ese ferry fue hundido y luego después pudo regresar, pero el extremo amor maternal de Chungmoni, la madre del padre, ella corrió 8 kilómetros descalzas y arañados sus pies, ensangrentados, y después de viajar 20 horas en tren para darse la noticia de que había sido hundido el ferry en el que su hijo regresaba a Corea.
Entonces veamos la preparaciones finales antes de la liberación y la vida laboral en Seúl. Esto fue del mes 10, 1943 al mes 8, 1945. ¿Qué nos encontramos? El aspecto del padre en aquellos días. El padre eh, tiene una novia del clan Choi de Waksan en el 24 encuentro con perspectivas de matrimonio. El compromiso ocurrió luego del encuentro en el mes 12 de 1943 y cambio de planes de viaje a Manchuria por visita a Waksan en el mes 2 de 1944 y consiguió un empleo en el departamento eléctrico en la filial de Kyongson de la compañía Kashin Magumi 1944 en el mes 3. Así que inició un matrimonio e inicio de una vida familiar en el año 1944. Y con ello, el padre trabaja para superar las limitaciones de Jesús. Oficia como pastor. Joven Lee. Encontramos que descubierto, envuelto en el movimiento independentista cuando estudiaba en Japón, es sospechado de comunista y ocurrió una deshonra que persiste hasta 1971. Se incinera su diario con su concientización mesiánica y el padre es torturado en 7 modos severos junto a No Pilwak. Preocupado por más que preocuparme por la tortura, lo hacía por cuando llegue la paz. ¿Cómo perdonar y bendecir a esos enemigos que me torturan sin saber quién soy yo? Esto es lo que nos revela el Padre verdadero. Y ahí está la fotografía, cómo tuvo que pasar esas dificultades en esos tiempos de cárcel. Así que el refugio, el padre dio refugio al detective japonés que torturó al padre. Y ahí encontramos esta fotografía de la visita a la casa de Kumandahara en el centro de la foto. Este era de la comisaría de Kyung-Hido, el torturado en la prefectura de Miyazaki. Eh, Encontramos entonces el padre atendiendo, abrazando al que mal lo atendió, lo torturó. ¿Cuál es el fin? La preparación para el comienzo de la vida pública de 1945 a 1960. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la posición providencial, encontramos que hubo una victoria del lado celestial cuando se funda luego de la victoria la Organización de Naciones Unidas. La guerra, ¿qué ocurrió en esta guerra? Fue, recordemos que era una separación del bien y el mal. Japón, Italia, Alemania, en compañía con la URSS, que eran del lado satánico, se enfrentaron directamente al lado celestial, países cristianos, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y con el apoyo de la URSS se logró la victoria. Entonces, la fortuna celestial de recuperar el fundamento espiritual y el fundamento físico del tiempo de Jesús centrado en la esfera cultural del Pacífico. Así ocurrió esta historia. Así nacieron las Naciones Unidas, ONU. Así que la victoria del lado celestial fue la guerra decisiva entre el lado celestial y el mundo arcangélico del lado satánico. Con la victoria del lado celestial, por primera vez en la historia se logra un fundamento de restauración de la primogenitura centrado en la esfera cultural cristiana. Con la fundación de la ONU como organismo de integración global, se busca el camino a la paz de la humanidad. Se crea el fundamento para la novia del Adán perfecto, del Mesías, quien viene como el novio y la base para la esfera de los padres. Así que el fin de la Segunda Guerra Mundial es para establecer el nuevo comienzo y tener una vida pública a nivel mundial. Jesús tenía que hacer un fundamento de unidad con el judaísmo, con aquel pueblo escogido y preparado para recibirlo. Él tenía que estar en esa unidad y el pueblo de Israel tenía que avanzar hasta Roma y el resto del mundo.
Pero recordemos que el judaísmo rechazó a Jesús y tuvo que pasar dificultades. Así es que hasta que llegó el imperio romano a tomar o a hacerse cargo como la religión que proclama la iglesia romana como la iglesia del imperio. El Padre verdadero tenía que hacer una unidad con el cristianismo, pero los cristianos lo rechazaron. Entonces tuvo que establecer un segundo Israel con los unificacionistas del mundo entero, estableciendo con ello la religión de unidad con los norteamericanos que son cristianos para la globalización mundial. Es una situación similar en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y así, la preparación para encontrar la verdad y proclamarla. Está culminando su preparación individual, pero encontró la verdad. Así que recibió el reconocimiento oficial de Hanulpo Monín, nuestro Padre Madre Celestial, mediante la experiencia en la vida real. Completa la preparación para proclamarla en un lenguaje humano. Así que el Padre supera las limitaciones de Adán y de Jesús. El primer Adán, recordemos que rechazó la palabra de Hanulpo Monín, rechazó desobedeciendo el mandamiento. Jesús nació y vino a este mundo y lo rechazaron, pero el Padre viene a cumplir con victoria, superando las limitaciones de la vida y de la muerte. Con esta preparación en el nivel familiar, la misión de Eva y su responsabilidad. La caída fue la violación de la esposa de Dios y de Adán a manos de Lucifer. Entonces, Eva tenía la responsabilidad de restaurarse a la posición y estado original, siguiendo el curso inverso. Eva cayó en una posición egocéntrica, por lo que debía seguir el camino de la absoluta obediencia y sumisión a Adán. Eva debía crear el fundamento del corazón perdido y la conversión del linaje y la restauración de la cooperación madre-hijo y la primogenitura. Así es que la preparación a nivel familiar, el padre completa la cooperación madre-hijo en la relación con Monín, completa la restauración de la primogenitura en la relación con su hermano mayor y forma una familia y comienza su vida pública. Comparado con Jesús hace 2000 años, si el Mesías tiene una familia, Satanás no puede matarlo. Realmente Jesús no tenía que morir hace 2000 años. Lo que sí tenía que hacer Jesús era establecer una familia y hacer el fundamento de 4 posiciones victorioso. Esto no ocurrió. La comprensión sobre el Juan el Bautista del cristianismo, que rechaza la adoración sintoísta, el que está trabajando con el Padre verdadero en preparación para establecer una buena familia. No tenía enemigos, le gustaba dar, brindarse, familia de gente que peleó en el movimiento independentista. Así que el pastor Jung Gugmon de la Iglesia Ortodoxa en los clásicos chinos y en la teología recibe revelaciones de que el Mesías vendría de su casa. Se hace pastor, es uno de los líderes del movimiento por la independencia en el año 1919 y dona 70,000 yuan al movimiento. Es amigo del presidente Sun Man Lee y pudo presentarle al Padre verdadero a S.M. Lee. Así que en la dimensión nacional avanza con un desarrollo popular centralizado en el cristianismo. Aquella adoración sintoísta, el cristianismo coreano se divide en 3 tipos. El tipo Abel, aquel cristianismo que rechaza el sintoísmo y va a la cárcel. El cristianismo de aquellos tiempos, tipo Caín, es aquel que aprueba el sintoísmo comprometido con la realidad. Y el cristianismo tipo Arcángel es el que es indiferente al sintoísmo y la preparación espiritual para la segunda venida. Entonces, el cristianismo apenas el 1,99% de la población, pero de gran influencia. Inmediatamente luego de la liberación, el cristianismo Abel dominó la iglesia coreana, tomó todos los niveles de poder. Unidos a ellos, se podía influir en el cristianismo de Corea. En el centro de ello, tenía la misión
CSK tenía la misión de Juan Bautista. Así que las limitaciones de los líderes cristianos tipo arcángel, centrado en los hombres, en los varones, el pastor Bachman King y el monasterio de Israel. Para unirse con Bachman King a cargo de la iglesia de Sando durante 6 meses, de 1945 a 1946, la esposa del ministro de Defensa Sun Mon Chin asistía al monasterio Israel. El testimonio de 3 mujeres y la bendición de Bachman King en las Pascuas. El abuelo Jung Gu Mon y el doctor Sun Man Lee. Estamos siempre con la preparación en el nivel nacional, ¿verdad? Por medio del abuelo Jung Gu Mon debía conectarse con el doctor Sun Man Lee. El padre verdadero era uno de los 5 miembros del comité de políticas partidarias del Partido Liberal. 2 pastores de los 5 prometieron seguir al padre. El gobierno militar de los Estados Unidos y los misioneros. Podría haberse conectado con Estados Unidos por medio del gobierno militar. Era posible conectarse con el cristianismo de Estados Unidos mediante los misioneros norteamericanos, mas los Estados Unidos eran una nación pura basada en el espíritu del puritanismo, óptimo ambiente para que el principio divino produjera cambios vertiginosos. Por ser la mayor potencia, el movimiento a Estados Unidos se podría haber movido al mundo. Esa es la preparación en el nivel mundial, que la providencia de la ONU por medio de los Estados Unidos hubiera tenido el éxito en ese tiempo. La providencia centrada en la ONU, su propósito de la providencia de la ONU era la manifestación del Señor de la segunda llegada, centrado en la ONU. Se proclamaría el Día de los Padres Verdaderos y habría que recibir la bendición. La ONU solo debía guiar al mundo como si fuese una sola nación. Esta es la misión de la ONU. Para eso nació, ese era su objetivo, su propósito, por el cual fue creado. Entonces, el comienzo y frustración de la providencia pública. En la dimensión familiar, la misión de Eva, el juicio humano de CSK, el desvío de la actitud para restaurar por indemnización la posición de Eva. En la dimensión familiar, en la dimensión popular nacional del cristianismo, por su ignorancia de los líderes del cristianismo, tipo Abel y CSK, las limitaciones de líderes cristianos tipo arcángel centrados en el hombres, la incredulidad de Bachman King y el viaje del padre a Pyongyang. Entonces encontramos que en la dimensión nacional, el padre recibió traición de 2 pastores miembros del comité del programa político. La excesiva humildad del pastor Jung Gu Mon. Corea, que fue preparada por Hanul Pumunim para ir por el camino de la indemnización, se fue por el camino de la división norte y sur. El padre sufrió encarcelamiento también. El encarcelamiento de Waksam de 1945, ahí fue una semana. La advertencia de la división de Corea, usaban billetes del sur usados en el norte. Ya estaba en advertencia del crecimiento del comunismo, que es símbolo del materialismo, hasta que, porque la responsabilidad de los Estados Unidos en la dimensión global no se cumplió, este fue un error originado de los Estados Unidos, ocurrió la división de la nación providencial de Corea y también de la Alemania. Esta división en grupos de poder democrático y comunista. Eso estaba tejiéndose en todo el mundo, la división democrático y comunista. La responsabilidad de unificar el mundo bajo la esfera cultural cristiana y los líderes del gobierno militar de Estados Unidos y misioneros no se encuentran con el Padre verdadero. En la época en la cual los pastores tipo Caín eran traductores del gobierno militar de Estados Unidos, la ONU, preparada para el Mesías, anda errante por desconocer el camino a seguir. Así que el fracaso del Fundamento de Restauración Nacional de 7 años, de 1945 a 1951, y tuvo hacia Pyongyang. Veamos la incredulidad de Bachman King, que era el personaje tipo Juan Bautista.
Era una persona espiritual ligada al gobierno de Sun Man Lee, ministro de Defensa de Sun Mon Chin, en la providencia de encontrar los 12 discípulos. El retiro del pastor John Kuk Moon, que tenía amistad con King Wu del movimiento independentista, fue condecorado como patriotismo, entregó 70,000 won como fondos a la milicia, y el gobierno de Sun Man Lee, en su discordia con el fundamento cristiano, no surge el movimiento nacionalista anti-shintoísta, mayoría cristiana, fracaso de la esfera primogénita centrada en el cristianismo, y la victoria de la ONU en la Segunda Guerra Mundial, la división. Fue una lucha decisiva entre el lado celestial y el lado satánico. Fracaso de la ONU en tener a la nación escogida por el sendero de la paz. Fracaso de la administración militar. Esto conllevó entonces en que el cristianismo y la administración militar no se unieron. Fue ese movimiento golpeado, dividido, y por ello entonces no ocurrió la unidad con el gobierno cristiano del mundo. Tenía que ser, en consecuencias, por la frustración de la providencia pública preparada por el cielo, Satanás se llevó el fundamento preparado por el cielo hacia Corea del Norte, la guarida de Satanás, para recuperar ese fundamento. Norcorea, el peor de los infiernos, la prisión era un infierno viviente. Debía el Padre verdadero sobrevivir en ese infierno viviente de la prisión de Norcorea. Satanás dominaba Norcorea y su prisión. En el entendimiento concluyente de esta charla, asume su misión a partir de que Hanul Pumunin, nuestro Padre, Madre Celestial, y Jesús le revelaron el mandamiento, la meta a seguir, el propósito de construir el reino de Dios, su investigación de los principios de la creación y del principio divino en general, así como la construcción del fundamento mesiánico a partir del movimiento independentista y los antichintoístas, la integración de ambos campos, comunista y democrático, y la construcción estratégica de la misión de Corea como país tipo Israel. Todo este fundamento que fue realizado se perdió y el padre tuvo que ir directo como cordero al matadero a morir en Hunnan, en la parte norte de Corea, donde continuará nuestra historia, siempre pensando que el Padre verdadero ha trabajado arduamente para restaurar a la humanidad. Ayú. Hermanos, en este tiempo en que nuestra Holy Mother Han está siguiendo la providencia y en este mes acaba de ocurrir la ceremonia de entrada al santuario Chonil del Chonongun, estableciendo con ello la consumación de la historia humana. Oramos al cielo para que más y más personas conozcan esta providencia y entiendan y reciban el Espíritu Santo sustancial que nació por primera vez en 6,000 años, nuestra Holy Mother Han. Han está aquí con nosotros, la Madre verdadera del cielo, la tierra y la humanidad. Los Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad están con nosotros. Aprovechemos este tiempo maravilloso en el cual vivimos. El mundo cristiano, el mundo religioso, el mundo de todos los movimientos políticos deben de asumir esa responsabilidad de recibir el Espíritu Santo sustancial y unirse con nuestra Holy Mother Han para heredar el reino de los cielos eternamente. Ayú. Que las bendiciones de Hanul Pumuní estén con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Finalizamos el tema concientización mesiánica e inicio oficial del curso público providencial. En el próximo video vamos a analizar el tema desde el nacimiento del Padre verdadero hasta su concientización como Mesías. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante, por eso siempre le pedimos que lo comparta. Este tema es muy importante. Compártalo.